demás compañeros, iré compartiéndoles la pantalla. Precio unitario de zapatas. Bien, la siguiente clase vamos a ver un poquito sobre cimiento, cimiento para cerramiento, y veremos también otros precios unitarios de elementos. Vamos a hacer uso también del Excel para determinar las cantidades totales. Bien, en nuestra planilla, ¿no?, tendremos la actividad, la cantidad, ¿no? En este caso es una planilla de precio unitario, entonces cantidad 1, la unidad, al tratarse de un material, perdón, de un elemento, ¿no?, llamada zapata, fundación, superficial, metro cúbico, ¿no? Haremos la determinación del precio unitario por un metro cúbico y haremos en moneda en dólares. Ingeniero. Déjenme despejar un poquito acá mi mesa. Bien. Vamos a tomar, aquí tengo, hicimos aquí un ejercicio. Bueno, vamos a tomar un elemento y bueno, vamos a hacer un pequeño comentario importante antes de proceder a lo que es el cálculo. Cuando nosotros hablamos de elementos, ¿no?, en este caso elementos, este ya es un elemento estructural, o cuando vamos a hacer el precio unitario de algún elemento que tiene cierta reiteración, ¿no? Y al comentar que tiene cierta reiteración es que se lo va a conformar más de una sola vez, ¿no? Claro que tendrá algunos elementos, discrepancia en cuanto a geometría, en cuanto a posición, ¿no?, y a forma. Entonces, propiamente geometría. Ya que las características dentro de un proyecto estructural, propiamente hablando, las características de materiales se mantendrán iguales, ¿no? Porque estaríamos hablando de un elemento de fundación, ¿no?, para mantener las mismas capacidades de resistencia, las mismas capacidades mecánicas. Entonces manejamos una dosificación uniforme para el tema de fundaciones, ¿no? Ya para los demás elementos tendremos otro tipo de dosificación. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Al tener un elemento que tiene, ¿no?,
que va a tener cierta repetición, por así decirlo. En nuestro diagrama de planta tendremos una serie de elementos de fundación, como tenemos aquí en esta parte inferior, en el cuadro naranja, ¿no? Por ejemplo, una zapata tipo 1, por así decirlo, de unos 74 por unos 75, pongámosles un ejemplo, ¿no? Uno de unos 68 por unos 72, ¿no? Pero relativamente que tienen geometrías, ¿no? Similares, ¿no? Dentro del cálculo estructural, ¿no? Nosotros no manejaremos, por así decirlo, de unos 74, unos 73, ¿no? Ustedes muy bien conocen que es que los valores para establecer, ¿no? El área satisfactoria para absorber, ¿no? Las cargas y puedan distribuirse, ¿no? A lo largo del terreno. Ya el segundo orden de magnitud, por ejemplo, y hablando en centímetros, no es constructivamente idóneo, ¿no? Ya que medir 74 centímetros, 73 centímetros, ¿no? Nos pueden conducir a tener cierto error al momento ¿no? de realizar el trazado y propiamente la disposición del mismo elemento, ¿no? Hablando en este caso de funciones. Por eso es que, si ustedes han observado en algunos proyectos, se maneja, ¿no? Números redondos, ¿no? 70, 75, 80, ¿no? Como ejemplo, ya que al ir manteniendo, ¿no? Valores cerrados, hace que mejoremos la precisión al momento de hacer el trazado y al momento de disponer el mismo elemento, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Eso es búsqueda de optimización, ¿no? Al momento de hablar de la parte de cálculo y a su vez pensando en la parte constructiva, ¿no? Y cuando tenemos una serie de elementos, procuramos tener cierta homogeneidad, ya que vamos a realizar el análisis de precios y también la parte constructiva, porque si tenemos una serie de elementos de zapata, ¿no? En la cuales discrepan dimensiones geométricas y nosotros no hacemos esa optimización, ¿no? Viendo desde el punto de vista constructivo, entonces tendremos que no solamente hacer una serie de análisis de presión unitario, sino también la parte constructiva. No es que sea difícil, sino que provocará un mayor tiempo para poder constituir lo que se ha realizado en el cálculo con respecto a la disposición dentro del terreno. Entonces, es por eso que para hacer los análisis de presión unitario, al momento de ir haciendo el cálculo y la optimización de la parte geométrica, y no solamente en este tipo de elementos, sino en todos los elementos, cuando usted hace el cálculo, la disposición de armadura, tiene que satisfacer, ¿no? Las capacidades mecánicas, tiene que satisfacer también las capacidades de utilización, tiene que satisfacer las capacidades de servicio, ¿no? Entonces se hacen ese tipo de cálculo, ¿no? El diseño y también la parte de disposición constructiva, ¿no? Es por eso que tanto en la disposición se optimiza. Luego de que el programa hace su cálculo respectivo, nosotros vamos analizando las disposiciones e ir optimizando, ¿no? Ya que el programa arrojará lo que satisface y nosotros hacemos, ¿no? La parte de optimización, ¿no? Tanto los diámetros de los aceros,
los espaciamientos, ¿no? Porque el programa nos podría arrojar cada 13 centímetros, cada 12 centímetros, y nos puede arrojar diámetros muy pequeños. Entonces, nosotros podemos optimizar, aumentamos un poco más el diámetro y hacemos una separación un poco más adecuada, ¿no? Considerando lo que es el tema de la disposición del hormigón. Ese y otros tipos de análisis se los hace para todos los elementos que vamos a estar diseñando. Lo mismo en este caso en la parte de funciones. Entonces, ¿a dónde voy? A que cuando nosotros hacemos análisis de presión unitario, hacemos subgrupos, por así decirlo, ¿no? De tipos de zapata que tienen geometrías relativamente cercanas o en su defecto, si es que el calculista ha considerado ello, para también tener una forma de realizar el análisis de costo con mayor eficiencia. Entonces, considera eso también al momento de disponer la geometría. Obviamente, sin dejar de lado las condiciones de mecánicas, de servicio, de utilización, que también satisfagan, ¿no? Entonces dispone geometrías, ¿no? Por ejemplo, aquí nuestra zapata podría bien ser de 1,75 por 1,75 y satisface, ¿no? Tiene 1,72, 1,68, igual, si dispone de 1,75 por 1,75 también satisface. Entonces, ya estaríamos teniendo subgrupos de zapatas para hacer un análisis de precio unitario, ¿no? Que representa a esas 2, a esas 3, a esas 5 zapatas. Luego otras zapatas que tendrán otras geometrías, y no podemos hacerlas cuadradas, sino el cálculo nos arroja que deben ser rectangulares, entonces serán otro tipo de zapatas, tipo 2, por así decirlo. Tipo 3. Entonces voy haciendo análisis de precio unitario para ese subgrupo, después otro análisis de precio unitario para ese otro subgrupo, para zapatas combinadas, ¿no? Otro análisis de precio unitario, ¿no? Ya que cuando hago un precio unitario debe ser aquel que reúna todas las cualidades y a su vez represente lo que yo estoy presupuestando con lo que está, ¿no? Entonces, de esa manera vamos así. Por eso es que cuando se conforma un proyecto, cuando se está realizando un proyecto, todas las partes entran en juego, porque no solamente es hacer el cálculo estructural, sino también es ver la parte constructiva y la parte de poder realizar un presupuesto. Hoy en día se tienen programas que integran. Cuando yo estaba de estudiante, se contaban con software, pero no había la integración que hoy tenemos, en la cual ya uno puede importar, exportar, manejar distintos elementos que no solamente obtengo el cálculo estructural, sino ya también estoy sacando las cantidades, los rendimientos y a su vez sacando los presupuestos. Entonces me va arrojando señales, advertencias, usted está considerando esto y se sugiere realizar esto. Entonces ya hay integración, hay un sistema más que puede mejorar nuestra forma de percibir el proyecto en sí, ¿no? Entonces todos esos aspectos son importantes al momento de ir conceptuando todo el proyecto, ¿no? Pensando en cómo se va a estar construyendo, pensando en cómo se va a estar presupuestando y sin dejar de lado lo que es la parte de dimensionamiento que satisfaga la parte mecánica, la parte de servicios y la parte de durabilidad, ¿no? Bien, dicho todo eso, consideremos un elemento en el cual tiene replicancia, ¿no?, de 2 zapatas y haremos un precio unitario para esas 2 zapatas que me representa aquí, ¿no? Por ejemplo, tengo una zapata, ¿no?, en la cual descansa una columna de 40 por 20, ¿no? Tiene un área en la zapata de 1,60 o 160 por 80, ¿no? Tiene una altura de 25, es una zapata rectangular. Vemos ahí las armaduras que se están disponiendo en la parrilla de flexión, ¿no?, de FIDE 12 cada 20 y FIDE 12 cada 15, ¿no? El nivel del terreno, ¿no?, está a punto 80 sobre la base superior de la zapata, ¿no?
Y tienes armaduras 4 phi de 12, ¿no? Y estribos phi de 8 cada 20 en la parte de la columna, ¿no? Tenemos ahí un detalle de armado, de disposición, ¿no? Como vemos en la imagen. Y bueno, la dosificación para este tipo de elemento es obtenida en el laboratorio, cuyo cemento es de 360, finos de 1150 kilogramos, dosificación en peso, ¿no? Gruesos 1620 kilogramos, agua 180 litros, ¿no? Toda esta dosificación para 1 metro cúbico de zapata, ¿no? Se empleará una mezcladora de 5 metros cúbicos por hora, ¿no? El peso unitario, el peso unitario suelto del fino, ¿no? Estará bibliográficamente, ¿no? De 1500, 1550 kilogramos metro cúbico, y del grueso, 1600, 1650 kilogramos metros cúbicos, ¿no? De la bibliografía. La mano de obra, el rendimiento, ¿no? Hemos calculado que 2 zapatas de 1.5 metros cúbicos cada una se han podido conformar en un lapso de 2 jornadas, ¿no? Hablando de la conformación, ¿no? Ya, ¿no? Dejando de lado de la parte de excavación, solo vamos a poner en otro precio unitario, ¿no? Precio unitario de excavación, ¿no? Aquí directamente ya la conformación de la zapata. Entonces, se lo ha conformado en 2 jornadas, ¿no? Entonces, quiere decir que el albañil estuvo trabajando de todo ese tiempo, ¿no? La media, la mitad, el fierrista la 1/4 parte, el encofrador la 1/4 parte, y el ayudante estuvo en todo el tiempo en la conformación de la zapata, ¿no? Entonces, bien, con todos esos detalles, pues vamos a hacer nuestra planilla peso unitario y haremos los cálculos respectivos, ¿no? Consideraremos el cemento en kilogramos, arena en metro cúbico, grava en metro cúbico, agua en litros, madera de construcción pi cuadrado, acero estructural kilogramo. Si llegáramos a utilizar algún aditivo, ¿no? lo disponemos, y si no, no, ¿no? Si es insuficiente el terreno de estabilización en el cual se va a fundar la zapata, o si es insuficiente, utilizaremos una arena compactada, ¿no? Y tendremos que determinar cuántos metros cúbicos de arena compactada, ¿no? Para estabilizar la base de fundación, y sobre ella realizaremos la fundación de la zapata, ¿no? Clavos y alambre de amarre, ¿no? Entonces, aquí tendremos los rendimientos. Vamos primeramente con los materiales del hormigón, ¿no? Para el tema de los materiales del hormigón, pues tenemos, ¿no? Lo que es el cemento, ¿no? 360, como es para 1 metro cúbico, entonces directamente colocamos la dosificación, ¿no? 350. La arena y la grava, haremos el cálculo para como está con un peso unitario suelto y el peso que tenemos acá, hacemos la división respectiva para tener en metros cúbicos para 1 metro cúbico de zapata, ¿no? Entonces esto nos dará 0,70 y 1,0, ¿no? ¿Sí? Hacemos la división del peso unitario suelto. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Algún comentario? Ingeniero, disculpe. Sí. Supongamos de que las zapatas que tuviésemos, ¿no es así?, que hacerle el presupuesto, tuvieran exactamente las mismas dimensiones. En ese caso, ¿el precio unitario lo haríamos por pieza, o sea, por unidad? No. ¿O también por metro cúbico? No, o sea, aquí estamos, todos los elementos los vamos a hacer por metro cúbico, ¿ya? Entonces, si usted tiene, por ejemplo, en su plano de fundaciones, ¿no? En planta, usted tiene su plano de fundaciones y tiene 6 fundaciones. Pongámosle un ejemplo, ¿no? Así como tracé acá, ¿no?
6 fundaciones. 6, 7, ¿cuántas tenemos acá? 6, 7, 8, 9, 10, 11 fundaciones, ¿ya? De las cuales 2 son geométricamente iguales, ¿no? 3 son distintas a las anteriores, pero estas 3 son iguales. Estas otras 3 también son iguales, pero distintas a las anteriores 2. Estas 2 son diferentes a las otras 3, pero entre estas 2 son iguales, y aquí tengo una zapata combinada. Usted me decía, tengo 5 zapatas que tienen geometrías iguales, ¿no? Entonces, de las 5, si las 5 tienen geometrías iguales, relativamente los aceros también son iguales, entonces puedo hacer un análisis de precio unitario para las 5. ¿Por qué? Porque cuando yo hago los rendimientos, y aquí estoy hablando de la dosificación de los materiales, va a ser la misma, ¿no? Pero en el tema de la madera de construcción y el acero estructural, por ejemplo en el acero, aquí podría discrepar un poquito. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si tengo las 5, las 5, podría estar manejando para tener con mayor exactitud, ¿no? Hacer de las 5, y los aceros son los que discrepan un poquito, ¿no? Un poquito usted discrepa los aceros, ¿no? Por ejemplo, en 2 zapatas FI de 12 cada 20 y en el otro está FI de 12 cada 25, ¿no? Y el otro FI de 12 cada 15, FI de 12 cada 20. Entonces, pero las dimensiones son las mismas. Entonces usted puede hacer, determinar el total de la armadura, de las 5, sacar el volumen total de las 5 y hace la relación, ¿no? ¿Cuánto de acero está presente en un metro cúbico? En este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí usted tiene este tipo 1, las dos son exactamente iguales, tanto en geometría como en disposición de acero. Entonces voy a hacer un precio unitario por metro cúbico. Siempre los precios unitarios es para, ya sea zapata o cualquier elemento estructural medido en un metro cúbico. Hay otros elementos en metro cuadrado, otros elementos en metro lineal, ¿no? O en unidades globales. ¿Sí? No sé si... Sí, se entendió, ¿no? ¿Se entiende? Ya. Sí. Por ejemplo, ustedes cuando sacan, por ejemplo, usted hace su cálculo estructural en, ¿no? CPCAD, por ejemplo, ¿no? Y usted puede en el CPCAD, y cuando yo lo utilicé en la versión 2004, 2004, creo que no podíamos, bueno, sí podíamos sacar el total de metros cúbicos y el total no era por nivel, no podíamos ni siquiera especificar las zapatas, ¿no? Por ejemplo, todas las zapatas, ¿cuánto de volumen de hormigón tiene? ¿No? Porque cuando usted hace el cálculo, ¿no? Genera el cálculo, arroja todo el cálculo estructural, la disposición de las armaduras, ¿no? Y saca el volumen, los volúmenes totales, ¿no? Nos sacaba el volumen total de toda la estructura que habíamos calculado, el volumen total del hormigón. Y luego sacaba el peso total de todos los aceros involucrados. Entonces, por nivel, como hacíamos la subdivisión de niveles, o sea, podíamos sacar por niveles, pero en los niveles involucraba no solamente los elementos de viga, sino también se involucraban las losas, las columnas, o todos los elementos estructurales que estaban presentes ahí. Entonces era un poquito más difícil, se podría decir, ¿no? Un poquito más complejo, sacar esas proporciones. Por eso recurríamos al Excel. Recurríamos al Excel y hacíamos el cálculo de precios unitarios independiente, ¿no? El CPK nos ayudaba un poco para tener el cálculo estructural y todo ello. Ya el presupuesto lo tenemos que hacer aparte. En cambio ahora, usted selecciona los elementos
y tal, le dice, quiero el volumen de hormigón de estos elementos. ¡Pim! Y le sale, ¿no? Y tiene volumen total de tanto. Las armaduras de estos elementos, y le sale. Entonces usted ya saca ahí una relación, ¿no? De acero por metro cúbico. El total de volumen de hormigón, el total de acero, de esos elementitos, y hace su relación, hace su rendimiento, ¿no? Algo que nosotros lo estamos haciendo aquí a mano, ¿no? Entonces, esa es la relación. Vamos a sacar la cantidad de acero presente en un metro cúbico. Presente en un metro cúbico. La cantidad de madera presente en un metro cúbico. Como la dosificación está elaborada por un metro cúbico, entonces colocamos las mismas proporciones. Ahora, si la dosificación no estuviera, no estuviera para un metro cúbico, por ejemplo, si tuviéramos proporciones, por ejemplo, algunos realizan algún cálculo de dosificación por medio de proporciones, entonces tendríamos que realizar un cálculo para expresarlo por metro cúbico. ¿Bien? Pero el concepto es ese, en el que, por ejemplo, yo no puedo agarrar un elemento, hacer un cálculo de presión unitario, y mismo considerarlo para todos los demás, porque tendría cierta discrepancia en cuanto a los rendimientos. Ahora, para mayor control, para tener un control de seguimiento, ¿no? Porque también el presupuesto es una forma, es una herramienta de control. Entonces, mientras mejor detalle tenga sobre el análisis de los elementos, a medida que vaya progresando tanto la parte constructiva, ¿no? Entonces puedo controlar cuánto de dinero está saliendo. Entonces, hemos sacado o hemos gastado, hemos comprado, ¿no? Tanto, entonces cuántos elementos tenemos ya conformados. Entonces podemos ir haciendo ese control. Es una herramienta de control. Bien, continuando. Entonces, para las proporciones tanto de fino y de grueso, en peso, ¿no? Dividimos entre peso unitario suelto, ¿no? El peso unitario suelto aquí lo tenemos por bibliografía, pero cuando estamos trabajando con agregados y estamos trabajando en el laboratorio, entonces ese peso unitario también estaría determinado. Si hemos realizado la dosificación en el laboratorio nos arrojará también, nos dará un informe sobre los agregados, ¿no? Su densidad, su peso unitario suelto, peso unitario compactado, granulometría, etcétera. Todo lo que nosotros le pidamos. ¿Para qué? Para poder tener una mejor apreciación sobre las cantidades. Porque aquí lo que estamos haciendo son sacando un presupuesto. Porque en base a esto, nosotros en base a este rendimiento, vamos a presupuestar la compra de los mismos, ¿no? Entonces nos daría, ¿no? Vamos a poner acá, 1150 entre 1500. 0,74, ingeniero. 0,74, ya. Entonces 0,74, aquí vamos a poner 0,74. Y abajo 0,98. 0,98. Bien. Entonces 1620 entre 1600. 1620 entre 1600. No, 1650, que es el peso. Entre 1600. Entonces, ¿y el anterior usted lo dividió entre 1550? Sí, efectivamente, ingeniero. Ah, ya, entonces está bien, está bien. Ya. Bien. Entonces, esa sería la cantidad, ¿no? El metro cúbico. Aquí esto lo vamos a quitar, lo vamos a borrar. No lo vamos a trabajar en el Excel directamente. El agua 180. Bien. Ahora, vamos por lo de la madera y por el acero de construcción. Primero vamos por el acero. Entonces, el acero, aquí tendremos la disposición, ¿no? De dándole los respectivos recubrimientos, ¿no? Estos ya son detalles estructurales, ¿no? 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, ¿no? De recubrimiento, son mínimos, ¿no? Podría tener más recubrimiento, ¿no?
No, aquí 5, 1,50, 5. Del otro lado, 5, 70 y 5, ¿no? Tendríamos 5 y 5 a los dos lados. Entonces, el estribo, tanto para la columna que va a sentar, ¿no? 16, 5 en las patillas y 36. Y de el acero principal de la columna, de FIDE 12, ¿no? Tendríamos acá 97, 35 y 5. Sí. ¿Podríamos hacer el cálculo a detalle para determinar esa altura de 97,5? Es que ahí un poquito igual tenía un poco de duda. Ya. Vamos haciendo acá, tendríamos 5, ¿no? 5 de recubrimiento, más lo que es el diámetro de la barra inferior, que sería la de 1,60, que sería FIDE 20. O sea, tendríamos 2 centímetros. 5 más 2, 7, ¿no? Más la otra parrilla, que sería de 15. FIDE, Los FIDE 12, doctor, son los... estamos considerando FIDE 12, FIDE 12. Entonces, aquí sería 5 más 1,2 más 1,2, 2,4, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, entonces 7,4 hasta ahí. 7,4 hasta ahí, ¿no? De ahí tendríamos aquí los 25 menos eso. Menos a ver, ¿dónde está mi calculadora? Aquí la tenía hace rato. Doctor, ¿no sería el eje de esa barra? O sea, sería sumarle la mitad del diámetro de... Sí, falta la otra barra. De esa barra. Sí, falta la otra barra de también FIDE 12. También FIDE 12. Tenemos 5 más 1,2 más 1,2, 1,2, no, 8,6, 25 menos 8,6, 16. El otro es sí, sería 0,6 sería. Hasta ahí me sale 8, doctor. Es el recubrimiento 5 más 2 veces FIDE 12 más la 0,6. mitad. Más 0,6. Ajá, más 8 centímetros. ¿Cuánto le da? 8 centímetros. 8, ¿no es? Sí. Ya, 8. Entonces, 25 menos 8. 25 menos 8. 17. 17. Y como viene de allá de 80, más 17. 97. 97. 97. Esa sería la altura. ¿Por qué estamos considerando aquello? Ahora, aquí podemos decir dos cosas, ¿no? O consideramos solamente el elemento de fundación hasta la superficie de la parte superior de la zapata, ¿no? O hasta el nivel de terreno. Teóricamente, toda fundación es considerada, bueno, fundación, ¿no? Desde el nivel de terreno hacia abajo, teóricamente, ¿no? Entonces, nosotros, por practicidad, para hacer análisis precio unitario, entonces vamos a considerar todo elemento de fundación, ¿no? Para el precio unitario, desde el nivel de terreno hacia abajo. Entonces, si hay un tramo de columna que se funda, porque pues mi fundación es rectangular, flexible, podríamos decir, consideraremos ese tramo, ¿no? Y todo ello lo vamos a considerar como parte de nuestro precio unitario, ¿no? Ahora,
cuando hablemos de la columna, cuando hagamos el precio unitario de columna, consideraremos la columna hasta el nivel de terreno, ya que el otro tramo, que también sigue siendo columna, pero la columna ya pertenece a la fundación, ya se ha considerado en el precio unitario de fundación. ¿Sí? Sí, como nos salió 97, mi duda era por qué decía 97,5, creo que dice. No, lo taché, está tachado. Está tachado. Ay. Sí, está tachado. 97. Bien. Lo taché porque usualmente lo que se hace es ahí el punto 5, estuvimos platicando en otra clase, es que usualmente lo que se hace es asentar todas las armaduras, ¿no? Ustedes lo han visto, lo asientan, ¿no? Pero toda armadura necesita tener cierto recubrimiento. Entonces, ahí se pueden poner las respectivas galletas, como son cuatro barras que van a estar dobladas, se ponen algunas galletitas para que pueda tener ese recubrimiento necesario. Pero bueno, generalmente se las asienta. Entonces, por eso 97. Entonces tendríamos 97, 35 y 5. Entonces tenemos las longitudes. Calculamos las áreas, ¿no? Para cada una de ellas. Tenemos ahí las áreas. Calculamos el volumen, que sería el área por la longitud. Y multiplicamos por el peso específico. El peso específico sería 7.850 por 10 a la menos 6 kilogramos por centímetro cúbico, o lo que es 7.850 kilogramos por metro cúbico. Pero como todo lo estoy calculando en centímetro, coloco el por 10 a la menos 6, convirtiendo los metros cúbicos en centímetros cúbicos. Y eso también multiplicando por la cantidad de elementos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos tendrán esta disposición, ¿no? De 150, ¿no? Cada 20, ¿cuántos tendrá? Tendremos 4, ¿no? 20, 40, 60, 80, aquí serían, cada extremo, 20, el de cada 15, es 80, no es 1. Sí, tendríamos 4. A ver. ¿Y, doctor? Tenemos 4 espacios. Tendríamos 4 espacios. A ver, teníamos 80, serían 70. 70 dividido entre 20. Teníamos 3.5. 20, 40, 60. Doctor, si son 4 espacios, serían 5 barras, ¿no? No, serían 3.5 espacios. 3.5 espacio, 4 barras. 1, 2, 3. 60, 70, 80. Cada 25, 3.5. 3.5, sí. Vamos a poner así, 5 barras. Sí, vamos a poner 5 barras. Entonces vamos a corregir acá. 5 barras y vamos a multiplicar. Entonces tendríamos 160 por pi por 1.2 al cuadrado por 180.90. No, por 7.800. Cuadrado por 7.150 por 10 menos 6 por 5 entre 4.
7,1, mira. El peso. Aquí vamos a poner, ¿no? 0. Un 0 del primero y 7,1. Todo esto también en Excel es factible hacerlo, ¿no? Y tendríamos la longitud, tendríamos el área, tendríamos el volumen, tendríamos el peso específico, tendríamos la cantidad y tendríamos 5. La longitud, ¿cuánto era? 160, ¿no? Centímetros. El área. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Tendríamos pi por 1,13, ahí le colocamos en el 2, ajá, cuadrado entre 4. Y es con punto. Inge, a ver, colóquelo entero. Por ahí no lo reconoce al pi. Doctor, el 1,2 no lo reconoce el Excel, trabaja con punto. Un punto. Sí, 1,2. Coma nomás, hace rato le salió. ¿No será que tiene que encerrar incluso la división más? Todo en paréntesis. Ahí está, salió. O sea, acá vamos a sacar el volumen. Peso específico vamos a colocarlo como está en 7.850. 7.850 por 10 a la menos 6. Ahí está. Entonces, cantidad 5 y aquí me va a dar el total. Entonces, igual a esto por el volumen. 7,1. Entonces, esto lo vamos a ir replicando, ¿no? A todo lo demás. Y vamos a poner a 0. $80, ¿no? 80 longitud. El área sería el mismo. El área sería la misma. El mismo área, 90.48. Entonces sería igual a esto por esto, ¿no? Ese específico sigue siendo el mismo. Acá. Cantidad. Aquí son cada 15, ¿no? Cada 15 en un espacio de 1,50. 10 espacios, doctor, y por ende 11 bar. 11 sería, sí. 11. Aquí sería 11. Y esto de acá lo vamos a arrastrar. Ahí está, 7,8. La siguiente sería 62, ¿no? 62. El área cambia, el 0,8, ¿no? Vamos a poner aquí. Y vamos a poner aquí 0,8. 0,8. Bien, el volumen sigue siendo el mismo cálculo, ¿no?
Después la cantidad serían 6, ¿no? De los estribos. Y sacamos uno como paréntesis. Y la última barra sería 137 de longitud, ¿no? 137. El área es la misma que las anteriores de FIDE 12. El volumen, el mismo cálculo. Cantidad, 4, que son 4 barras en la columna. Y ahí está. Entonces tendremos el total. Total. Vamos a trasladar. Que sería igual a la suma, ¿no? Listo, aquí, ¿no? Ingeniero, y la tercera es FIDE 8, ¿no? La tercera es FIDE 8, sí, ahí está. El área no sería otra. Sí es. 0,5 me No, sale. no está bien el área. Por eso es que la de FIDE 12 es 1,13 y el área de FIDE 8 me sale 0,5. Está bien el área. Está bien. Bien, entonces este es el total. Pero este total pertenece no a un metro cúbico, pertenece al volumen de la zapata. ¿Cuál es el volumen de la zapata? Volumen de la zapata tenemos acá 1,60 por 80 por 20, ¿no? Tenemos el área por el espesor. Por 25 de acá. Sí, 1,60 por 80 por 25. Entonces aquí tendremos el volumen de la zapata, ¿no? Que sería 1,60 más 80 más, perdón, aquí estamos, 1,60 por 80 por 25. No, por 25, 1,60 por 80 por 25. Más 80 por 40 por 20. Más 80 por 40 por 20. Eso es en centímetros cúbicos. Necesitamos en metros cúbicos. ¿Qué hacemos? Multiplicamos por 10 a la menos 6, ¿no? O recorremos 6 espacios. Se van los 3, se van los 0,384. Bien, entonces ese es el volumen que se tiene de la zapata. ¿Y cuánto es el acero? Es 21,24, 25. Bien, entonces, y para un metro, ¿cuánto sería? Para un metro cúbico, que es el que tendríamos que colocar acá. Regla de 3 simple. ¿No? O sea, 21. 55,34. 0, eso. Entonces, aquí decimos igual. Ahí está acá, ¿no? Entonces, estos cálculos se hacen y directamente y copiamos, ¿no? Doctor, disculpe una pregunta. Sí. Cuando hacemos, no es así, la fundación, la zapata, le colocamos una carpeta de hormigón pobre debajo. Eso no entraría, ¿no? En nuestro precio unitario. Sí, entra. ¿No ve que hay una Entra. Por eso aquí le colocamos arena compactada. Porque puede ser arena compactada, puede ser un hormigón pobre. O si vemos que está totalmente, si tenemos un terreno muy con mucho limo, ¿no? O arcilloso, ¿no? Entonces, incluso el hormigón pobre no es suficiente. Entonces tendríamos que hacer un pequeño mejoramiento de suelos ahí
de cierto espesor, ¿no? Para poder hacer la fundación respectiva. Todo eso se lo considera en la fundación, ¿no? Por aquí colocamos arena compactada, considerando que con arena compactada sería suficiente para que mi fundación pueda distribuir sin ningún problema las presiones, ¿no? De las cargas respectivas. Pero si no es suficiente, entonces un hormigón pobre. Ahora, si no es suficiente, pues tendré que hacer algún otro mejoramiento. Y si aún así eso no es suficiente, entonces tendré que ver otra alternativa, ¿no? Estabilización. Permítame un momentito, vamos a conectarla. Entonces, entra eso ahí, entra. Porque aquí, en vez de arena compactada, podemos poner hormigón pobre. ¿No? Es igual. Dependiendo de lo que nosotros vayamos a aditivo, puede ser que sea necesario, lo colocamos, ¿no? Aquí el aditivo, la especificación de los aditivos, ya nos indican, de cierta manera, ¿no? Cuántos ml utilizar por metro cúbico, ¿no? Entonces, utilizar 25 ml por metro cúbico, ¿no? Utilizar, qué sé yo, o hacen una relación, ¿no? En cantidad, por ejemplo, con el cemento. Si usted tiene con relación al agua cemento, ¿no? Ya nos indicará, el mismo aditivo nos indica. Entonces, nosotros sacamos la proporción para un metro cúbico, ¿no? En cuántos milímetros, ¿no? Por ejemplo, si necesitáramos un aditivo, un retardador, un acelerador o un fluidificante, un aireador, etcétera, entonces lo incluimos, ¿no? Lo incluimos. Un plastificante, etcétera, ¿no? Siempre que la especificación nos lo esté indicando. Bien, en la arena compactada o el hormigón pobre, aquí voy a poner, ¿no? Arena compactada, voy a poner aquí una barrita, hormigón pobre. En su efecto también puede ser ya si vemos que la fundación de eso ya es un análisis propio de mecánica suelo, si el ingeniero observa que aún así no es muy estable, pues tenemos que estabilizar el suelo. O si vemos que no es suficiente, entonces tendríamos que optar por otro tipo de fundación, ¿no? Que podamos tener, ¿no? Bueno, eso ya arroja la consultoría en la cual nosotros nos estamos basando para realizar el presupuesto. Por eso es muy importante cuando nosotros como constructores, lo estamos viendo desde el punto de vista constructor, ¿no? Después desde el punto de vista del consultor o el que realiza el proyecto, también tiene que satisfacer, observar. Ocurre que no lo hace, ¿no? Entonces el constructor tiene que, si no lo ha observado el consultor, entonces el constructor tiene que hacer, pedir o hacer un presupuesto, y al momento de proponer, o al momento de firmar el contrato, tiene que manifestarse. Porque si no, imagínense que el consultor solamente le entregó, para la construcción de un hospital, le entregó un solo análisis de un pozo de análisis de suelo, el cual representa, ¿no? 2.000 metros cuadrados de construcción. Imagínense que en 2.000 metros cuadrados de construcción, en 2.000 metros cuadrados en el cual se va a disponer, o en 1.000 metros cuadrados, ¿no? El área que sea, se va a disponer un hospital de segundo nivel o de tercer nivel, y la consultoría le entrega
un solo análisis o un solo pozo de inspección de análisis de suelos en el cual ha hecho la identificación y la determinación de las tensiones admisibles. Entonces usted como constructor se alarmaría y diría, en 2000 metros cuadrados un solo análisis, no me dice mucho, ¿no? Entonces, en el momento de hacer el contrato, sugiere que debe hacerse una inspección más a detalle del suelo, porque podríamos estar ante la presencia porque en la localidad tenemos reportes o tenemos análisis de suelos adyacentes que nos muestra que hay presencia de limos, hay presencia de arcilla, hay presencia de material inestable, hay presencia de material de este tipo. Y en la fundación podría correr el riesgo de que no satisfaga, qué sé yo, ¿no? Porque al final de cuentas el constructor va a estar construyendo y pueden llegar a presentarse estos problemas. Imagínense, se hace el análisis de suelo y determina también el nivel freático que está a 1.5 o a 2 metros, ¿no?, del nivel terreno, y lo realizó en épocas de sequía. Y justo toca al constructor hacerlo en épocas de lluvia. El nivel de freático no es representativo. Puede ser que el nivel freático ya esté a los 50 centímetros. Entonces, el presupuesto, ¿no?, pensando en que el nivel freático no va a ser no va a estar presente al momento de la construcción, y al momento de la construcción está presente. Entonces, el costo de bombeo, el costo de entibado, el costo de varias tareas para poder proceder no han sido contempladas. ¿Por qué? Porque la información ha sido desfasada. La información ha tenido un desfase y bueno, todas esas cosas tienen que, bueno, como dicen en México, ¿no?, aguas con eso, ¿no? Estipularlas en el contrato y pedir información o hacer, expresarlos, ¿no? Que en tales casos, por falta ¿no?, de información o falta de conocimiento, se podría decir, con respecto a, y enumera, ¿no? Entonces, se tendrá que considerar si la situación nos conduce a que deberíamos hacer un mejoramiento de suelo, debido a que la información no presenta, ¿no?, aspectos técnicos relevantes, aspectos técnicos contundentes en el cual la inspección de suelo, el estudio de suelos carece. Entonces deberíamos, de acuerdo a ello, proceder a realizar otro tipo de análisis en los cuales los gastos los tendrá que cubrir el propietario, ¿no? Y de acuerdo a ese nuevo análisis de suelos, proceder a una adición de tareas constructivas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y si se llega a presentar, entonces se llega a darse esa situación, el constructor, pues aquí está la cláusula. Y la cláusula que, como el estudio de suelos previo era tan deficiente, ¿no?, un solo análisis, ¿no?, en 2000 metros cuadrados, entonces ya se intuía que podría ser igual, y con un solo análisis se sacó la lotería el consultor y le atinó, digamos, por ejemplo. Pero eso es jugar a los dados, pero muy al extremo. Porque ustedes muy bien saben que cuando uno va a hacer un análisis de suelos, no solamente hace uno. Los códigos de construcción indican, ¿no?, cada tantos metros cuadrados hacer un análisis, ¿no? Cada 50 metros cuadrados, ¿no?, cada 100 metros cuadrados, tomar 1 o 2 análisis de suelo, ¿no? Que me dé perfil, que me dé tensión admisible, que me dé, etcétera, ¿no? Entonces, en 1000 metros cuadrados, ¿cuántos análisis tendría que tener? ¿Cuántos pozos distribuidos? ¿No? Entonces, hacen SPT, etcétera, ¿no? Se comprende ello, ¿no? Les comento porque ustedes más adelante van a estar en esa situación constructiva, o estarán en la parte, ¿no?,
perdón, de fiscalización, supervisión, etc. Entonces, es importante conocer y es importante ir viendo dónde puedo recurrir antes de firmar un contrato, antes de realizar un proyecto, ¿no? Porque después, ¿no? No, usted firmó el contrato que me iba a hacer el edificio y usted dijo que lo podía hacer, ¿no? Pero, señor propietario, nos hemos presentado con ese problema. Pues el contrato dice que usted me va a entregar un edificio, ¿no? Entonces, y bueno, entonces, por eso en los contratos y todo eso, se establecen, ¿no? Se establecen. Si hay déficit de información, se las pide, y si no se las quieren dar, entonces ya el constructor decide cómo establecerlo en el contrato, ¿no? Porque puede darse complicaciones, y si eso se dan, tiene que estar en el contrato indicando, ¿no? Si se llega a presentar esta situación, entonces se abre una partida para poder realizar una adición al proyecto, ¿no? O una adición. Tal vez no se tenía pensado de que el terreno era tan inestable, y pues tendremos que hacer un mejoramiento, hacer una estabilización para posteriormente proceder a la construcción o a la fundación, etcétera. Entonces, eh, y así sucesivamente, ¿no? Este, o si se ha hecho una muy buena consultoría, entonces arroja todo eso, ¿no? Y arroja lo que posiblemente podría darse al momento de realizar la construcción, y prevé aquello, ¿no? Prevé, estima y saca una probabilidad en cuanto también a cuánto podría estar costando, ¿no? Si se llegara a dar el caso de un mejoramiento de suelos, ¿no? Entonces se aparta una partida. Y cuando se hace la licitación también se contempla aquello, ¿no? O todavía se contempla en la licitación, ¿no? Bien, entonces eso por la parte del acero. Vamos con lo de la madera. Entonces, sacamos el total. Para la parte de madera, es establecer, ¿no?, las cantidades de madera para esta zapata, ¿no? Y luego hacemos la misma relación como hicimos acá para el acero, ¿no? Ya tenemos el volumen de la zapata, ¿no? Zapata, zapata 1, y hacemos la misma relación. Entonces, vamos a colocar madera, ¿no? Alrededor 80, 1,60, de 1 pulgada de espesor, ¿no? Y sacamos las proporciones de madera, convertimos a pie cuadrado. Un pie tiene 0,3048 metros, ¿no? Pie cuadrado, ¿no? La cantidad de metros al cuadrado, ¿no? Entonces, 1 pulgada, 1,65, 0,2 por 2, ¿no? 1 pulgada, 0,80 por 0,20 por 2, ¿no? Y sacamos la proporción. 7,1 pies cuadrados, 3,44 pies cuadrados, ¿no? Tendremos aquí, consideramos, ¿no?, la arena compactada, 5 centímetros, consideramos, ¿no?, las estacas, ¿no?, 0,35, ¿no? Consideramos algunos, se les denomina pequeños barrotes, ¿no? Pequeños barrotes, ¿no?, donde va a apoyar la estaca, ¿no?, de 0,20, ¿no?, en la altura de 0,20, de 1 pulgada por 1 pulgada, ¿no? Y sacamos la cantidad. Entonces, tenemos el volumen de zapata, esta cantidad de pies cuadrados, y 1 metro cuadrado, 1 metro cúbico, perdón, ¿no? 0,32 metros cúbicos, y nos sacamos 0,38, ¿no? Entonces aquí de la madera. Doctor, disculpe. Sí.
Ahí en la, no sé si puedes mostrar por favor otra vez en la cuantía de madera. En las estacas considera 1 por 1 pulgada por 20 centímetros, ¿no? No Ah, tendría que, 35. no, no, el de abajo. El de abajo son los barrotes. Ah, Son perdón, perdón. los barrotitos ahí para darle Esos barrotes no estabilidad. están enterrados, ¿no? Los barrotitos son como los que van a dar rigidez a la longitud de la madera del tablón que va a estar, ¿no? 1,60 se puede, ¿no? Tener, puede cimbrarse, como se dice, ¿no? Pandearse. Entonces ponemos barrotes, 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 cada 20 centímetros, cada 25 centímetros, ¿no? Hacemos un pequeño cálculo para darle rigidez. O sea, le estaríamos aumentando área a la presión que tendría, de acuerdo a la longitud. Y sobre esos mismos barrotes, a un lado, apoyando el barrote, colocamos la estaca. O sea, Ah, pero, aquí nos faltaría números. Aquí estoy viendo que nos faltaría cantidad. y doctor, esos barrotes no van enterrados, ¿no? ¿O van? No, así como han visto los laterales han visto en maderas, ¿no? En maderas, el encofrado de viga Sí. o el encofrado de columnas tal vez, ¿no? No iban enterrados, sí. No, no van enterrados, no van enterrados. Por eso tiene 0,20, es la altura del tablón. El que va enterrado en la estaca, ¿no? Es la estaca, Y, exacto, la estaca es la que va y esa enterrada. estaca tiene que tener un ángulo entre 30 y 45 grados. Sí, exactamente. Sí, ahí le damos ahí una longitud. Listo. Entonces, aquí falta, porque tendríamos cuántos, pongámosles cada 50, vamos a poner un barrote, cada 50, 50, 50 tenemos 4, 4, aquí tendríamos Unos 4 3, serían en las caras más 4 largas. aquí, 4 acá, 8, aquí tendríamos 3, no, van a ser 5, 5, 3 y 3. 5, 10, 16. 16, acá hay que poner 16. 16. Vamos a hacer aquí el cálculo de madera. Vamos al cálculo de madera. Vamos a poner aquí 1 pulgada. Bueno, 1, 2, 3, 4. Sería 1 pulgada. Uno por 1,65. 65 por 0,20 por 2 dividido de 0,3048 al cuadrado. Esto es pie cuadrado, ¿no? De la segunda nos va a dar 1 por 0,80, 0,20 por 2. 0,80 por 0,20 por 2 dividido entre 0,3048 al cuadrado. Se me faltó la división. La división. Aquí. 3,44. Aquí me daría 1 por 1 por 0, son 20, 20. 0,2 cuadrado más 2 al cuadrado. 0,8 raíz cuadrada. 0,35, está bien. 0,35
0,35. ¿Cuántos dijimos? La misma cantidad de los barrotes vamos a poner. Entonces serían 5, 10, 16, ¿no? Ay, disculpen un momentito, me agarro un calambre. Por 16. Y esto vamos a dividirlo entre 36. Dividido entre, porque tenemos aquí pulgada y metro, ¿no? Entonces, un pie cuadrado tiene 36.576 metros pulgadas, ¿no? 36,76. 0,15. Y el otro sería 1 pulgada, 1 por 1 por 0,20 por lo mismo, ¿no? 5, 10, 16, ¿no? 16 dividido entre 12, tenemos metro, la misma situación que la anterior, 36,576. 36,576. Tenemos chiquito. Entonces este sería el total. Suma. Ahí, ya vamos a terminar. 10,78. Esto está presente en 0,34, ¿no? Aquí en 10,7879, ¿no? Y para un metro cúbico sería igual a esto dividido entre esto. 28. Entonces aquí iría, esto sería igual a esto de acá. Listo. Entonces vamos poniendo los precios. Vamos poniendo los precios. Los precios. Parte eléctrica. Voy a poner aquí la 0. Ponte la 0, aquí está. 0. Acero estructural, dólares, 1.16. Bien. Crecimiento. Madera. Madera de construcción, 10. Pero este está en boliviano. Entonces sería 1,4. Ingeniero, una consultita. ¿Cómo lo estimó el alambre de amarre? Ahorita vamos a hablar del alambre. Ahorita vamos a hablar. Ya, ya, Voy a ya. ponerle Quiero ver la estimación, cómo lo estimó, si por metro cúbico, por metro lineal, cómo se... el alambre, todo esto se hace por metro cuadrado, por metro cúbico. Para simplificarlo, usted tiene aquí la zapata, como hicimos para la parte del acero, ¿no? Lo hicimos para una zapata y luego sacamos la proporción por un metro cúbico, ¿no? Cuánto es el volumen de zapata y cuánto tenemos. Entonces, para el alambre, para los clavos, lo mismo. Para el alambre de amarre. ¿Cuánto alambre de amarre utilizo en esta zapata? Entonces, ¿cuántos kilogramos de alambre de amarre en esta zapata?
Entonces, y después, esa cantidad, hago la relación de regla 3 simple con el volumen. Entonces, todo el cálculo, usted lo hace, es más sencillo hacerlo por una unidad, ¿no? Por ejemplo, para el rendimiento de los obreros, lo mismo. Usted le va a ser muy difícil decir, por un metro cúbico, pero al final de cuentas usted hace ese cálculo. Entonces dice, el albañil, ¿en cuánto tiempo realiza la conformación de la zapata, de esta zapata, que tiene estas dimensiones? Entonces, desde el momento que inicia hasta el momento que termina, toma el tiempo. Lo mismo para el encofrador, para cuánto tiempo encofra esta zapata. El fierrista, ¿en cuánto tiempo arma los fierros para esta zapata? Entonces, determina el tiempo, entonces dice, el fierrista trabajó tantas horas para esta zapata. Esta zapata, ¿cuánto volumen tiene? Entonces, usted ya saca 0,384 metros cúbicos. Y para un metro cúbico, ¿cuánto de tiempo será? Saca la regla de 3 simple. Entonces, de esa manera hacemos los cálculos. Ya, gracias, ingeniero, le entendí muy bien ahí. Por ejemplo, usted va a hacer alambre de amarre. ¿Dónde va a hacer alambre de amarre? Entonces, haría ahí donde una vez los ganchitos para cada vez que va a hacer los cruces de los aceros, ¿no? Coloca los aceros, ¿no? Las parrillas, y donde hay cruces, alambre de amarre, ¿no ves? Está, alambre de amarre. Hoy en día hay incluso hasta dispositivos. Antes ustedes tenían que cortar los trazos de alambre, ¿no? Doblaban con la mano y con el alicate hacían los giros, ¿no? Ya tenían cierto trazo, ¿no? Un trazo de 15 centímetros, ¿no? De 20 centímetros, 15 centímetros, dependiendo de los diámetros de las barras en las que ustedes vayan a hacer el amarre, ¿no? O donde vaya a realizar cierto amarre. Entonces, ahora ahí esta máquina es mucho más sencillo. Entonces, incluso hasta la máquina indica cuántos metros lineales va consumiendo del alambre. Entonces, al final de realizar todo ello, le arroja cuántos metros lineales utilizó, y en qué elemento utilizó. Entonces, todos esos metros lineales saca su peso y saca la cuantificación para un metro cúbico. Entonces, de esa manera uno va determinando los rendimientos respectivos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el producto final es el metro cúbico de la zapata, ¿no? Que incluye todo. Doctor. Sí. Esa parte de lo que estaba hablando el compañero de los clavos y el alambre de amarre, creo que son los materiales menores, ¿no? Que también le dicen. Ajá. Y es una obra grande, por decirlo así, imagínense un gran edificio. Creo que para determinar el costo de los materiales menores, se saca como un porcentaje, por ejemplo, del costo que me va a salir de todo el hormigón. Digamos un 5 a 10%, ese costo va a ser destinado a la compra de materiales menores. Creo que una vez igual escuché. Sí. ¿De dónde sale ese porcentaje? Ya de de tantas veces que se realiza el mismo cálculo, ¿no? De sacar cuántos trazos de alambre. O sea, ya los constructores, las empresas constructoras ya lo han realizado. O sea, ya se tiene una estimación. Por eso, por ejemplo, cuando se habla de beneficios sociales y todo ello, ya ellos están manejando cierto porcentaje porque ya manejan un cuerpo de obreros en el cual las condiciones de ellos casi no varían, ¿no? Tengo tales obreros que son solteros, o tales obreros que están casados, que tienen hijos, que están en esta edad. Entonces, como que van manteniendo proyecto tras proyecto hasta que no haya un cambio considerable. Entonces ya se maneja, se hace nuevamente el cálculo.
Entonces, esa estimación porcentual ya es válida porque son materiales menores, pero para sacarlo por metro cúbico, ¿no? Para que se pueda tener una mejor percepción de dónde sale, ¿no? De dónde proviene de ello, es pues de la cantidad que uno utiliza. Como ese porcentaje ya se puede decir es válido utilizarlo, ¿no? Pero cuando uno va a hacer una obra menor, por así decirlo, entonces podría estar comprando de material o considerar más material para un precio unitario. Entonces, claro que en una edificación muy grande, un edificio, podemos ir manejando porcentualmente. Lo importante es entender de dónde sale ese número, para que así cuando nosotros debamos a realizar un precio unitario, estemos conscientes de que ese valor va a repercutir cuando nosotros entreguemos la propuesta, ¿no? Entonces, eso es importante. Eso es importante. Cero. Aquí está. Uh-huh. Acá lo había colocado en la imagen, estoy buscándolo. Aquí están los precios, ¿no? 1.40, 70, 180. Pero este cemento de bolsa que hemos colocado en esto lo pusimos en boliviano y no es 1.40. Ingeniero, ¿Sí? para el acero y para la madera, ¿considera un porcentaje de pérdida? ¿Perdón? Para lo que es el acero y la madera, ¿considera un porcentaje de pérdida? No, aquí no hemos considerado porcentaje de pérdida, si bien que me mencionan. A lo menos para el acero. Para el acero no hemos considerado porcentaje de pérdida. Bien que me convencen. No es solamente pérdida, sino también el doblez. El doblez por pérdida de corte y de doblez. No lo hemos considerado. O sea, hay que considerar. Tenemos 1.19, ¿no? Sí, no hemos considerado el peso. Aquí multiplicamos, vamos a considerar un 5%. Vamos a multiplicar 1,05 por el total. Bien, entonces este de acá es el que vamos a utilizar aquí.
ya se cambia acá. Bien. Y para la Con madera, pérdida. Porcentaje pérdida. Pérdida. Sí. ¿Siempre se calcula con el 5%, ingeniero? Sí, cuando es que el 5% es como que el tope, ¿no? Uno puede considerar 4, puede considerar 3. ¿Dónde uno puede hacer esa optimización? Ahí lo realiza al momento de disponer las respectivas armaduras, al momento de disponer las armaduras y al momento de hacerlo o sacar el detalle de cortes y de dobleces de los fierros. Ahí usted va aparejando tanto los cortes como los dobleces para hacer el uso con mayor eficiencia. ¿A qué me refiero? Usted tiene una longitud de barra que compra, ¿no? Tiene una longitud ya estándar. Entonces, en esa longitud, usted de ese diámetro va a disponer tanto de acero longitudinal, tal vez de algún estribo, dependiendo del diámetro, ¿no? Ganchos en L, ¿no? Disposición para las columnas, como estuvimos viendo, barras longitudinales, barras de anclaje, etc. Entonces, usted va disponiendo esa longitud para ver dónde va a ser el corte y tener el doblez respectivo, porque no olviden que cuando hace el doblez de la longitud que usted tenía, ¿no? Hay que considerar, ¿no? El doblez. Come un poco, ¿no? Si usted tiene 60 centímetros de barra y usted hace 2 dobleces o 3 dobleces, entonces no va a quedar geométricamente el doblez come, ¿no? Come milímetros. Entonces, cuando usted hace la compra de todas las barras estándar y hace todos los cortes y dobleces, todo lo que usted no va a utilizar, esas serían sus pérdidas. Entonces, en comparación a ello, usted ve cuánto porcentaje de pérdida va a tener. Y ahí es donde entra el ingeniero para poder optimizar, mientras está haciendo el cálculo estructural, de ver que también si yo modifico un poco el diámetro, modifico la disposición, modifico esto, optimizo, reduzco las pérdidas, poder aprovechar al máximo toda esa longitud de barra que ya está dispuesta, ¿no? Entonces, el 5% es el tope, pero lo estamos poniendo como el máxima pérdida. Ya si empiezo a tener más pérdida, conlleva un costo bastante elevado. Entonces, estamos poniendo el tope. ¿Sí? Hay empresas constructoras que manejan pérdidas. Hay una ingeniería de pérdida que está en ello, ya que utiliza al máximo todos los recursos, ¿no? Entonces se hace una distribución correcta, distribución óptima, como lo denomina, ¿no? Y hay técnicas para ello, ¿no? Incluso metodologías de construcción para poder optimizar todos aquellos, ¿no? Porque incluso uno dirá, esta barra que me sobró de 50 centímetros, pues esos 50 centímetros, si nosotros vamos viendo, podría servirnos de anclaje entre un elemento y otro, entre un empalme, un refuerzo de empalme, qué sé yo. Entonces estamos optimizando para poder tener la menor pérdida posible, un material que vamos a evitar desechar, ¿no? Todo ello es toda una ingeniería. Sí. Justamente son los fierros que tienen un menor diámetro, ¿no? Los que más se pueden reutilizar. Exactamente. En el análisis de acero, al menos en sistemas, nos enseñaban a que dependiendo del tipo, o sea, del phi, dependiendo del diámetro de esa barra, se le colocaba un porcentaje de pérdida. Y cuando el phi era pequeño, el porcentaje de pérdida era menor, pero cuando el phi era muy grande, también el porcentaje de pérdida era mayor. Exacto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted tiene aceros de phi de 25, difícilmente usted lo va a utilizar como un empalme en disposiciones
de aceros de FIDE 12, FIDE 16, por ejemplo, ¿no? No hay coherencia en cuanto a los diámetros. Entonces, por eso es que cuando usted hace el cálculo estructural y en la disposición de acero, por ejemplo, el CPK le arrojó 2 FIDE 25 para la viga. Entonces usted observa que podría esa cantidad, esa cuantía mecánica, esa cuantía de acero, ¿no? En ese elemento, bien podría optimizarlo disponiendo menor diámetro y aumenta una cantidad de elementos. Entonces, claro que habrá elementos en los cuales no se va a poder porque la solicitación es muy excesiva, entonces necesariamente tendremos que utilizar elementos forzosamente de diámetros mayores, ¿no? Aquí lo estamos manejando de una forma un poquito global, pero sí, donde tiene menos pérdida pues son los diámetros menores porque los podemos utilizar en distintas disposiciones, como les comentaba, ¿no? Y pues comúnmente se tiene, ¿no? FIDE 12, FIDE 10, FIDE 12, incluso hay estribos de FIDE 10, FIDE 12, ¿no? Ya después los de 16, ¿no? Ya después los de 20 ya son un poquito más grandes, pero son mucho más reutilizables, ¿sí? Aquí estamos hablando de forma general, estamos sacando el porcentaje de pérdida general, ¿no? El máximo, ¿no? Como a modo de cálculo, pero sí, aquí hay una ingeniería. Sí. Bien. Vamos a ir llenando acá. Ya tenemos pillo mi tablita de a ver, de agua. Aquí está. ¿Por qué? ¿Distante? No. Aquí el sistema de ingeniería es muy va a la par tanto de la parte constructiva como de la parte de presupuesto. Un muy buen sistema de ingeniería trazado nos puede conducir a un buen desarrollo constructivo y también en la parte presupuestal, porque nos facilita tanto al ingeniero que va a realizar el presupuesto. Y eso que les comentaba de la optimización también, porque puede un ingeniero calculista hacer el cálculo y hacer algunos arreglos y luego lanzar el proyecto, ¿no? Cosa que puede dificultar también al momento de realizar o en sí no dificultar, sino ampliar el presupuesto en cuanto a la demora de la conformación del mismo, ¿no? Porque tendremos distintos tipos de elementos, ¿no? Puede correr cierto riesgo en tener un incremento de pérdida, ¿no? Ya que hay disposiciones que discrepan de ello, ¿no? Bien. Ya son las 7:30. Bien. Hemos charlado bastante. Bueno, vamos a verlo hasta aquí. Vamos a continuar la otra clase. Vamos a rellenar los demás espacios, la siguiente clase. Y vamos a ver el tema de los rendimientos. Aquí los rendimientos de maestro albañil, el fierrista y el encofrador. Acá lo habíamos determinado. Bueno, vamos a terminar una vez. A mano de obra, ¿no? Dice, ¿no? 1.5 metros cúbicos en 2 jornadas. 16 horas, ¿no? Entonces el albañil, 5.34 horas, ¿no? El encofrador 2.66, el fierrista 2.66, el ayudante 10.67. ¿Bien?
Entonces, ¿qué quiere decir? Que 1.5 metros cúbicos de zapata ha hecho 16 horas. Entonces, y un metro cúbico de zapata serían, por regla de 3 simple, 10.67, ¿no? 10.67 horas, ¿no? Entonces, tendríamos acá, ¿no? Eh, el albañil, ¿no? Me daría 5.34. ¿Por qué? Porque del tiempo que me menciona, ¿no? Trabajo a la mitad del tiempo. He estado la mitad del tiempo en la conformación de ellos. ¿Por qué? Porque se dio el tiempo para que el fierrista haga su trabajo y luego para que el encofrador haga su trabajo. Se tuvo la mitad del tiempo. Eso por instrucciones acá, ¿no? Entonces por eso 5.34, 2.66, 2.66 y 10.67. ¿Bien? Y esos serían los rendimientos. Aquí lo he trabajado en boliviano, no lo he trabajado en dólares. Entonces el precio lo vamos a después pasar a dólares, ¿no? Y sacamos el total. De la maquinaria, tanto de la mezcladora, la vibradora, ¿no? Aquí tendríamos la mezcladora, 0.2 horas. ¿Y cómo sacamos aquello? ¿No? El rendimiento de la mezcladora, 5 metros cúbicos por hora. Entonces, y en un metro cúbico me dará 0.2 horas. ¿No? Entonces, este es el rendimiento de la mezcladora para un metro cúbico, ¿no? De tales litros, ¿no? De 350 litros, ¿no? Ustedes en las especificaciones de la mezcladora pueden observar, ¿no? De 4 a 6 metros cúbicos por hora indica, ¿no? Eso estará en base a cuántos ciclos de trabajo está haciendo, ¿no? Para para determinado volumen, cuánto tiempo, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, para las 355. Después está unos 2 minutos en la limpieza y luego nuevamente procede el siguiente ciclo. Entonces, y así, ¿cuántos ciclos hace en ese tiempo y cuántos metros cúbicos ha realizado? Podemos ver aquí que nos da para un metro cúbico 0.2 horas. Y la vibradora, vemos ahí el rendimiento de 0.017. ¿Cómo determinamos el rendimiento de la vibradora? El rendimiento de la vibradora, cuando la vibradora indica ahí en su especificación que usted no tiene se denomina tipo sensor, ¿no? Se me fue la palabra. Es como un ¿no? Tiene su cable y tiene su sonda, es una sonda, es una sonda. No sé si alguno de ustedes ha podido ver ese tipo de vibradora en forma de sonda. No he visto, ingeniero, yo que he trabajado mucho en construcción, pero en España utilizábamos nomás bueno, allá le dicen betonera, pues, ¿no? La betonera esta de 350, 280, pero lo que usted dice no la he visto. A ver, vamos a dibujarla acá. La conoce con otro nombre, tal vez. No, ahí.
Y aquí tiene un cable, ¿no? Y aquí está, se vierte sobre el hormigón, ¿no? Una sonda, es un poquito más larga que esta, ¿no? Un poquito más larga. O más larga, ¿no? Y esta empieza a vibrar, ¿no? De esas no las ahí tiene un cablecito. Vibradora por aguja, le llamamos. Exacto. En sí es una sonda, ¿no? Es como una sonda. El vibrador convencional, el que se ocupa siempre en la construcción. Ese, ¿no? En forma de sonda, ¿no? Esta vibra, ¿no? Y ustedes la depositan. Entonces aquí, la especificación de la misma vibradora para que tenga eficiencia de acuerdo a la frecuencia, ¿no? Hay una frecuencia de uso, ¿no? De frecuencia de uso. Hay un espacio que debe cubrir, un espacio, una sección, un área, en la cual esta sonda tiene eficiencia para la vibración, ¿no? E indica, ¿no? Tanto la profundidad a la que tiene que estar, ¿no? Para que tenga eficiencia, y cuánto tiempo, ¿no? El tiempo. Luego pasa a otro panel, ¿no? Son paneles imaginarios que uno ya va trazando, ¿no? Lo deposita nuevamente, el mismo tiempo, ¿no? La misma profundidad y un área similar, ¿no? Aquí entra en juego la destreza del técnico, ¿no? Entonces, y va barriendo, ¿no? Va barriendo, ¿no? De acuerdo al elemento. Entonces, ¿cuánto tiempo barre el área respectiva? ¿No? Ya, si se tiene un elemento, en este caso, este tipo de sonda, para elementos superficiales o para cualquier otro tipo de elementos estructurales, ¿no? Tiene su tiempo y barre el respectivo área. Entonces, ahí se determina ese rendimiento, ¿no? Me da 0.017, ¿no? Tanto para mezclado como para vibrador. Aquí tendríamos 0.2, 0.017. Dio la 0.2, ¿no? Y acá el fierrista, el encofrador, aquí vamos a aumentar uno más. Aquí vamos a aumentar uno más. Aquí el ayudante. Bien. Bueno, vamos a ir terminando esto. Tenía 534, 266. Fierrista 2.66. El encofrador 266. Encofrador y fierrista. Y 10.67. Bien. Y luego vamos a rellenar los precios, ¿no? Entonces, de esa manera determinamos lo que es precio unitario de zapato, ¿no? Bien, esto lo voy a guardar. Le voy a completar acá con los precios. No pido mi formulario de precios. ¿Tiene una base de datos usted, ingeniero? Sí, tengo una base de datos, sí. Vamos a poner ahí para que ustedes puedan rellenar acá. Bien. Bien, aquí, si llegara a utilizar un aditivo, ¿no? Realmente por metro cúbico, 20 ml, 25 ml, de acuerdo al tipo de aditivo, ¿no? 20 ml. Ya indica, ya esto viene directamente establecido, porque no, o en base a la proporción agua-cemento, o en base a la proporción de cemento. No podemos hacer mucho. Ya la especificación está directa, ¿no? Porque son compuestos químicos que
que tiene que seguirse al pie de la letra, ¿no? Entonces, por cada cantidad, usted dispone tantos gemelos. Y listo, ¿no? Si ya nos da el rendimiento exacto, ¿no? Para nuestra dosificación. Bien, lo vamos a dejar hasta acá, jóvenes. Continuamos la siguiente clase. Nos vemos el día martes. Listo. Esto lo voy a subir a la plataforma. Ustedes vayan completando. ¿Bien? Listo. Bien, jóvenes. Bueno, nos vemos el próximo martes. Que tengan buenas noches. Hasta luego, gracias, ingeniero. Hasta luego, jóvenes.